Hola, hoy venimos a hablaros del miedo. Vamos a enfrentar el miedo con el amor para que veáis cómo se deshace y desaparece. Y voy a empezar contándoos lo mismo que os conté en la charla del ego, que el miedo no existe. Luego al final lo diré otra vez. Y vamos a ver por qué no existe el ego, qué es lo que le pasa. Vale, comenzamos con la primera. La definición de Wikipedia del miedo. El miedo es una emoción desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria derivada de la adversión natural al riesgo o a la amenaza, manifestada en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Entonces, como empieza con una emoción y el miedo y el amor son dos emociones. Entonces, al enfrentarse, una termina con la otra. Lo vamos a ir viendo luego con las demás. Sí, por eso, que todo empieza por el miedo, que es la idea de la cabeza del miedo se convierte en una emoción y si somos conscientes, pues nos damos cuenta que es porque tenemos miedo a hacer algo que va a pasar, algo complicado, algo que ha pasado. Y esto, pues eso, lo vimos todos, lo vimos en los animales, las personas, está todo en la 3D. Sí, la 3D que está en la percepción, eso. Pues ahí. Si queréis un ejemplo muy claro de y como consecuencia del miedo, puede ocurrir que tengamos terror o ansiedad. Pasamos a la siguiente. La definición del amor. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro o unión con otro ser. Este amor es un amor también de la 3D. La segunda definición dice sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Tiene unos cuantos similares como cariño y querer, para que veamos que esta definición de la Wikipedia es un amor dual de la 3D. Y ya veis, hemos hablado de la definición del miedo y la definición del amor. Por algo será. Lo siguiente. El ágape, ¿no? O caridad lo emplearán los primeros cristianos para referirse al amor especial por Dios, al amor de Dios para con la humanidad e incluso a un amor autosacrificante que cada ser humano debía sentir hacia los demás. Vemos cómo nos hace amar al prójimo como a nosotros mismos sin saber si nos amamos a nosotros todavía. Vale, seguimos. Aquí las dos emociones. Dije anteriormente que solo puedes experimentar dos emociones, amor y miedo. Una de ellas es inmutable, aunque se intercambia continuamente, al ser ofrecida por lo eterno a lo eterno. Por medio de este intercambio es como se extiende, pues aumenta al darse. La otra adopta muchas formas, ya que el contenido de las fantasías individuales difiere enormemente, mas todas ellas tienen algo en común. Son todas de lentes. Están compuestas de imágenes que no pueden ver y de sonidos que no pueden ser oídos. Constituyen un mundo privado que no puede compartir, pues únicamente tienen sentido para su hacedor y por consiguiente no tienen sentido en absoluto. En este mundo su hacedor ronda solo, ya que únicamente él las percibe. Aquí está hablando de miedo. Solo puedes experimentar dos emociones, pero en este mundo privado reaccionas ante cada una de ellas como si se tratase de la otra. El amor no puede residir en un mundo aparte, donde no se reconoce cuando hace acto de presencia. Si lo ves en tu hermano, es tu propio odio, no estás viéndolo a él. Todo el mundo se acerca a lo que ama y se aleja de lo que teme. Y tú reaccionas con miedo ante el amor y te alejas de él. Sin embargo, el miedo te atrae y tomándolo por amor, lo invitas a que venga a ti. Tu mundo privado está lleno de figuras tétricas que tú mismo has invitado y por lo tanto no puedes ver todo el amor que tus hermanos te ofrecen. Al contemplar
con caridad el mundo que te rodea, no puedes sino darte cuenta de que estás sumergido en la demencia. Ves lo que no está ahí y oyes lo que no emite sonido. Las emociones que expresas reflejan lo opuesto a lo que sientes. No te comunicas con nadie y te encuentras tan aislado de la realidad como si fuesen lo único que existe en todo el universo. En tu demencia pasas por alto la realidad completamente y donde quiera que tu mirada se posa, no ves más que tu mente dividida. Dios te llama, mas tú no le oyes, pues estás embebido en su propia voz. Os vais viendo cómo va enfrentando las dos emociones y lo que hacemos con el miedo, cómo lo convertimos en un amor dual, cómo aparece hasta el odio, ahí el amor-odio ese que hay en las relaciones cuando se están empezando a separar, pues va pasando todo eso. Te dejas llevar, empiezas a aumentar tus suposiciones, ¿no? Te cierras al mundo. Continuamos. Ese odio-amor no es más que la expresión de la especial, de ser especial. Sí, eso es para tu charla. Okay. Vale, seguimos. Solo puedes experimentar dos emociones. Una la inventaste tú, la generas tú, y la otra se te dio. Cada una de ellas representa una manera diferente de ver las cosas y de sus correspondientes perspectivas emanan dos puntos distintos, dos mundos distintos. ¿Cuál es la que te inventaste y cuál es la que se te dio? De las dos que hemos hablado al principio, pues ve a través de la visión que se te ha dado, pues a través de la visión de Cristo, Él se contempla a sí mismo. Aquí activas tu conciencia, eres consciente y al ver lo que Él es, conoce a su Padre. Ya bueno, te he ido conceptos. El amor, ¿no? Sí, el amor, sí. Más allá de tus sueños más tenebrosos, Él ve en ti al inocente Hijo de Dios, desplandeciendo con un fulgor perfecto, que tus sueños no pueden atenuar. Y esto es lo que verás a medida que veas todo a través de su visión, pues su visión es el regalo de amor que Él te hace y que el Padre le dio para ti. Vale. Yo. Sí. El miedo es un síntoma de tu profunda sensación de pérdida. Si al percibirlo en otros aprendes a subsanar esa sensación de pérdida, se elimina la causa básica del miedo. De esa manera te enseñas a ti mismo que no hay miedo en ti. Los medios para erradicarlo se encuentran en ti. Y has demostrado esto al dárselo a otros. El miedo y el amor son las únicas emociones que eres capaz de experimentar. Una es falsa, pues procede de la negación. Y la negación depende, para poder existir, de lo que se crea en lo que se ha negado. De que se crea en lo que se ha negado. Al interpretar correctamente el miedo como una afirmación categórica de la creencia subyacente que enmascaras, estás socavando la utilidad que le has atribuido al hacer que sea inútil. Las defensas, que son inservibles, se abandonan automáticamente. Si haces que lo que el miedo oculta pase a ocupar una posición inequívoca, preeminente, el miedo deja de ser relevante. Habrás negado que puede ocultar al amor, lo cual era su único propósito. El velo que habías... Vale, resúmete un poco. Sí. Pues para que veáis lo que va pasando. Dice que solo hay dos emociones y que una es falsa y que la otra es real. Pero lo voy a decir después. Y vamos viendo cómo le creamos. Negando eso, con la sensación de pérdida, pues no estamos dispuestos a amar incondicionalmente ni a dejarnos amar, como hablamos antes. Pues es ir viendo eso, que el miedo va a intentar por todos los medios estar ahí, pero no... Que es una negación al amor, realmente. No es verdadero. El miedo. ¿Qué explico mejor? Seguimos. Así no explico mejor. El miedo de la clase que sea no está justificado. El miedo es un engaño. Da testimonio que te has visto a ti mismo como nunca podrías ser y por lo tanto contemplas un mundo que no puede ser real. O sea, es todo la imaginación, nuestros pensamientos, nuestro ego. Ni una sola cosa en ese mundo es verdad, sea cual sea la forma en que se manifieste.
siendo conscientes de ello. Solo da fe de tus ilusiones acerca de ti mismo. No nos dejemos engañar hoy, somos los hijos de Dios, somos amor. En nosotros el miedo no tiene cabida, pues cada uno de nosotros es parte del amor mismo. Bueno, al final lo dice, me he adelantado. Bueno, pues eso. Eso, es que el miedo está inventado es una invención, está en nuestra mente, no es real, y lo que es real es el amor. Entonces, pues claro, si hablamos, volvemos adelante, la conciencia, si somos conscientes de estos pensamientos de amor, pues eso, controlamos que no vaya más, que no vayamos al terror, que no haya una ola de pensamientos de miedo, que uno une otro miedo y se vayan creciendo ese miedo. ¿Cuán infundados son nuestros miedos? ¿Ibas acaso a permitir que tu hijo sufriera? Danos fe hoy para reconocer a tu hijo y liberarlo. Perdonémosle en tu nombre para poder entender su santidad y sentir por el amor que tú profesas. Eso no sé. Es como una oración, ¿ves? Sí. Es como una oración para pedir eso, para pedir lo que necesitamos cuando tenemos miedo. Pues pedir ese amor y esa fe, y todas esas cosas que nos va dando Dios, el amor, ¿no? Como quieras llamarlo, pues lo que hace es eso, pero necesitamos pedir. Si no pedimos, nunca se nos va a dar. Entonces, la cuestión es, si pides ese cambio, el amor va a deshacer todo miedo. Y esto lo veo que aplicarse a lo mismo. Nosotros que somos parte de Dios, pues eso. Tengo que tener yo fe para reconocer de lo que me está pasando y eso, y que es una emoción, pero no es que es una emoción normal que tenemos en la 3D, porque estamos en la 3D para aprender y tener emociones de todo tipo, ¿no? De baja vibración, de alta vibración. Por reconocer eso, de que estamos viviendo un aprendizaje y que todo es un aprendizaje puro, divino, para que gracias al amor pues encontremos las respuestas y llegamos a nuestra evolución, ¿no? Vale. ¿Qué miedos? Sí, ¿no? Estos son los miedos, luego los dejamos para después. Para el final. La clase de miedos que hemos puesto, ahí podría haber una lista infinita. Si ponemos las emociones, las fobias, todo, sería una lista infinita. Y hemos puesto más o menos los que se pueden enfrentar y algunos que nos hemos dejado. Sí, como los típicos de la muerte, el dolor, las carencias, el frío, el amar, el ser amado, bueno, pues esos son los más fuertes. Vale, aparte de la identidad, ese también es bueno. Vale, pues seguimos. La causa y el efecto, mira, ese es un poco parcial, la ley de causa y efecto. La nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Ahí lo dice todo, ¿no? El juego ese de luz y oscuridad. La oscuridad no existe. Lo explico muy fácil. Donde hay luz no puede entrar la oscuridad. Entonces es la luz la que va deshaciendo la oscuridad. Pues la luz va en la luz en forma de amor, con el nombre de amor, va deshaciendo los miedos. No sé si tiene otro punto. Pero no, esta ya es mía. Sí, bueno. ¿La leo yo? Bueno, sí, que esta es la... Vale, esto es parte de una canalización. No es este. No. Pues perdona, sí, pues leo otro. ¿La leo yo? Sí. El miedo paraliza, o hace que nos movamos para atacar o defendernos. Suele ser una huida hacia atrás o hacia adelante, siempre escondiéndonos. Pues es como vemos que el miedo nos hace reaccionar. Nos paraliza, no nos movemos ni nos experimentamos, por miedo otra vez a repetir esos miedos, esas experiencias. Y cuando hay gente que se mueve, ya veis cómo anda el mundo dual, lleno de guerras, gente defendiéndose y atacando, pues es eso. El ataque siempre el movimiento para atacar o defenderse siempre va a ser eso, va a ser un ataque, aunque vemos que te estás defendiendo cuando te han atacado, ya es un contraataque. Entonces es la forma de atacar. Y luego esa huida siempre va a ser de esa manera. En vez de querer enfrentar el miedo o el problema ahí donde está, pues vamos a huir. Bueno, explicar un sentimiento es como entender la poesía. Tú tienes la metáfora y yo tengo la mía. Sí. Pues os explico lo que pasa aquí. El amor incondicional, el del cielo, el que no se puede sentir aquí, por decir así, pues le pasa eso. Que explicar un sentimiento es como entender la poesía, ¿no? Tú tienes tu metáfora y yo la mía. Pues es como que yo te puedo explicar cómo yo siento el amor, tú me puedes explicar cómo el mío, pero cuando experimentemos el amor de verdad,
pues no va a haber manera de explicarlo porque no se le pueden poner palabras. Bueno, seguimos. Esto, bueno, cuenta tú. Esto pasó que no se fue en Instagram, pero sí. En Instagram había los himnos y salían con un montón de cosas. Los himnos con un montón de experiencias, y aquí lo vi porque venía con las emociones negativas. Emociones negativas pues están relacionadas con el miedo. Y explica un par de ellos de cada síndrome. Es muy gracioso porque la cuestión es si te identificas con ello. Yo me identifico con ello de sobra, con el mío, que soy Capricornio, pues es ver el vuestro. ¿Sí? Si os identificáis con él, si atinan tanto los que hacen cosas del tarot, porque tiene esa parte tan terrenal del tarot que te da, te dice estas emociones te las tienes que curar. Sí, que son consecuencias al final del miedo, ¿no? Sí. Todas son consecuencias de sentir el miedo. Para que veáis que lo que decíamos al principio, lo que decíamos en los párrafos, era que reaccionaba. El miedo se puede formar de muchísimas maneras, en cambio el amor solo va de una. Pues el amor tiene unas pocas, el amor tiene la felicidad, tiene la dicha, hasta la paz, que es un preámbulo al amor, pero el miedo se puede funcionar en todo lo que quiera yo. Aparte que el miedo se puede manifestar con un pequeño enojo. Mira, ya te quieres, dale. Vete, mira. ¿Qué haces? Dale, estamos grabando. ¿Estás grabando? Sí, pues dale ya. ¿Se puede manifestar con un pequeño enojo? Con un pequeño enojo, una pequeña rabia que nos dé, cualquier pequeña, o sea, cosas muy pequeñitas, pero está ahí al acecho. Si tú compras eso, te le da más. O sea, Lo alimentas. hay que estar atentos al pensamiento. Vale. Esto lo... Desde aquí, tu título, leo desde aquí. Pues empieza. ¿Le doy yo? Sí. Dios, el juicio final, no se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos. Pues el juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en el que la separación abarcó un periodo de millones de años. El juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros. El recurso que acorta el tiempo, pero que no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes de ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar de ese conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Eso es lo que decías antes, ¿ves? La masa crítica, si un número de gente suficiente deja de perder el miedo, pues pasa eso, que desaparecería el amor, desaría el miedo. Pues si necesita una masa crítica, lo explica aquí. De hecho, en la sociedad, cuando han intentado desde arriba, pues intentarnos meter algún miedo, eso, se ha terminado, o eso, se termina cuando lo suficientemente conjunto de personas son conscientes de ello y lo transmutan. Entonces eso que nos quieren inculcar, pues no nos afecta. No sé, otro párrafo. Creo que sí. No, Ah. sí. Desde aquí. Sí, desde aquí. ¿Será cada uno de nosotros juzgado al En final? relación con Alex. Pues por supuesto que sí. Nadie puede escaparse del juicio final de Dios. Bueno, que al final es... Bueno, juicio de Dios. Vale. ¿Quién podría huir para siempre de la verdad? Mas el juicio final no tendrá lugar hasta que ya no se detenga el miedo. Algún día cada cual le dará la bienvenida y ese mismo día se le concederá. El juicio final es el final del juicio, ¿no? Oirá su inocencia, siendo proclamada por todos los rincones del mundo, y éste quedará liberado al aceptar el juicio final de Dios sobre él. Este es el juicio sobre el que descansa la salvación. Este es el juicio que lo liberará. Este es el juicio mediante el cual todas las cosas serán liberadas junto con él. El tiempo se detiene a medida que la eternidad se aproxima y el silencio envuelve al mundo para que todos puedan oír ese juicio acerca del Hijo de Dios. Fijaros lo que explica, ¿eh? El juicio final solo puede llegar hasta que se le pierda el miedo. Pues todo va a llegar cuando se le pierde el miedo. Hasta el volver a casa, hasta la iluminación, como buscan algunos, pues ese punto. Es ir enfrentando miedos y utilizando el amor para deshacer el miedo, porque es como se va a conseguir esto. Vale.
había una cosa, Sí. ¿puedo entrar? Sí. ¿Puedo opinar? Sí, sí. Entra. En la anterior, puedes poner anterior a esta. No, esa no es la anterior. Sí, esta es la del juicio, sí. No, hablaba de. A esta. Decía que. Ay, no sé si estaba así, pero la anterior. Bueno, Que había que mirar los pensamientos. Me doy. sí, es esta. Sobre el tema del miedo, lo único que tenemos que hacer, no tenemos que huir del miedo, simplemente darnos cuenta que el miedo lo estamos produciendo nosotros con nuestros pensamientos. Es tan simple como eso. Solo son pensamientos, Son pensamientos, que tuvo el ego al separarnos de Dios. Nosotros, Exacto. pues, desde esa parte egoica, cuando nos separamos de Dios, provocamos ese pensamiento para provocar esa cuestión. Vamos a terminar y luego volvemos, así no se nos va a alargar mucho. ¿Aquí estás? Sí, ¿Le leo yo? sí. Santo eres, eterno, libre e íntegro, y te encuentras por siempre en paz en el corazón de Dios. ¿Dónde está el mundo y dónde el pesar? Pues ese es el cambio. En cuanto trabajas el miedo y vas descubriendo quién eres, vas descubriendo tu inocencia y tu santidad. Hay que entender que la santidad es eso, como inocencia y impecabilidad, como vas descubriendo tu ser, como vamos a ver al final. Vale, seguimos. Quieren que tengas miedo. Necesitan que tengas miedo. Para que no salgas, no te expreses, no luches y así aceptes todo. Esta llegó por WhatsApp. Estas son las simples que yo digo. Llega por WhatsApp, nos la manda un amigo llamado Paciano y digo, esta es buenísima para darle a Paciano caña ahí para que mande estas cosas y explicarle dónde no es. Quieren que tengas miedo. ¿Quién quiere que tengas miedo? Solo hay uno. Ahí digo, si fraccionas vas a encontrar un montón de personas y de gente, políticos, oligarcas, ¿sabes? El ego ahí proyecta afuera diciéndote, ¿quieres que tengas miedo? Es el ego el que quiere que tengas miedo. Necesitan que tengas miedo. ¿Quién necesita que tengas miedo? Nuestros hermanos, todos los que están afuera, necesitan que les quites el miedo. Entonces, ¿qué necesitan? Amor, paz y amor. Paz y amor. Y el pulpo es Y el pulpo es algo, ¿vale? Ahora digo eso. Pues es eso, extender eso solo. Cambiar ese pensamiento que hablábamos antes para que eso vaya cambiando. Porque si te enfocas, lo que hemos dicho, si te enfocas en el miedo o que te están inculcando miedo, pues haces que ese miedo sea mayor y no te enfocas en lo contrario, en el de que tú tienes amor y que ese miedo pues no te puede afectar. Entonces ya comienzas a manifestar más ese amor y comienzas a crear en tu vida. Y cuando tú manifiestas ese miedo, ese amor, estás creando, los que quieren meterte ese miedo, los que sean, no pueden afectarte. Bueno, ¿no? Si pensamos para que veas, es la siguiente frase, para que no salgas, que hablábamos antes, el miedo que paraliza, pues que no salgas y que no muevas y que no seas feliz. En cuanto el mundo dual es feliz un poco, pasa algo negativo para que se vaya esa energía, porque si no sale algo se le acabaría, ¿sabes? Y es eso, pasa eso por eso. Te dicen, para que no luches y así aceptes todo. No hay que luchar, hay que hacer lo que pone abajo. No tengas miedo. Y para no tener miedo, solo hay que amar. ¿Te acuerdas que me decían? Algo hay que hacer, hay que moverse, hay que ir. Y yo te digo, solo hay que amar. Sí, Solo hay que amar. el mundo va a cambiar muy lentamente. Pero es que no hay que cambiar el mundo. Hay que cambiar. Tengo una frase nueva. Bueno, ¿Sabes tenemos que cuál es? cambiar nosotros para cambiar el mundo. No, hay que salvar. Si cambiamos el mundo, vamos a ir haciendo como mejorando las cosas aquí en la tierra. Y tú tienes que ver para quién trabajas. ¿Quién es tu jefe? Te pregunto algunas veces. Si tu jefe es Dios, tienes que salvar el mundo. Si vas cambiando cosas aquí para darles pan, para darles paz y hablarles de amor, porque hay mucha gente que está en conflicto y no te va a escuchar si les hablas de amor desde ninguna parte, pues vale, les vas dando pan, les vas dando cosas que necesitan para estar en paz y luego les hablas desde amor. Pero tienes que ver lo que estás haciendo en el mundo dual, a quién estás mejorando las condiciones. Si al ego, si tú quieres convertir esto en el cielo y le estás ayudando al ego a engañar a todo el mundo diciendo que esto es el cielo, o quieres traer el cielo a la tierra y decirles, o mejorar el sueño o tener un sueño feliz. Claro, sí, pues en ese juego pues tú tienes que ir viendo desde donde trabajas. Me ha ido una frase, pero ya llegaré. Dale, ¿has visto cómo ha dado tu diapositiva? Pues tenemos otra. Lograrlo con miedo, lograrlo 2 veces. ¿Cómo? ¿Cómo? Si logras algo con miedo, no logras nada. Deshaciendo el miedo. Claro. Cuando lo logras, se ha ido el miedo. Si no, no lo lograrías. ¿Sabes? Pues, ¿qué es? Enfrentar los miedos, tú crees que estás haciéndolo con miedo. Pero cuando llegas al objetivo, es porque el miedo ya ha ido. Si no lo habrías hecho. No es con miedo.
Claro. Está claro. No, eso no es. ¿A Para que te des cuenta. a que Aquí no no, es buena choca. dando? Es lo contrario. Es lo contrario, estas dos diapositivas Es lo son lo contrario. contrario de lo que estamos hablando para que veáis. Pues Claro. esto se mueve. redes, Así por como está la WhatsApp. sociedad, todo lo que tenemos en el día a día. Claro, Claro, claro. Y lo que haces es programar a otro. Tú si le dices que si hago el miedo, me cago las cosas con miedo y que lo voy a lograr con miedo. Pues se enfoca en el miedo y traca Claro. atrás y traca atrás. Y es lo que no debe ser así. Pasamos al siguiente. Esa es la de gato. Esta es la canalización, sí. Esta es la canalización que se ha puesto la última en su service. No puede existir el miedo donde habita la seguridad y certeza. Por eso, el ser consciente, lo que hemos hablado, del presente es un buen inicio para observar lo que hay y será. Que es la clave de todo. Cuando tú eres consciente, sabes que estás viviendo miedo. Sabes que estás viviendo amor o lo que sea, pero bueno, ahora estamos enfocándonos en el miedo. Y cuando tú eres consciente del miedo, lo puedes identificar y lo puedes afrontar. Consciente del presente, dice Nando. Eso es. Para que veáis que en el presente, si conseguimos estar en el verdadero presente, no en el presente, en el mundo dual que ponemos pasado, presente y futuro, y este presente vive aquí entre los dos, entre pasado y futuro, y no es el verdadero presente. Pues en el presente, donde llegas a esa conciencia, pues ahí se va, ahí no hay miedo. Esto, ¿sí? Déjate. Dios es la alternativa a los sueños de miedo. El que es partícipe de sueños de miedo no puede ser partícipe de él. Bueno, yo contesto a las tres diapositivas en dos líneas. Pero el que se niega a ser partícipe de ellos, participa de él. No hay ninguna otra alternativa. Nada puede existir a menos que tú compartas su existencia. Y tu existencia, tú existes porque Dios compartió su voluntad contigo para que su creación pudiese crear. El Bogas, que nos crees. Vale, sí. Lo que le confiere realidad a los perniciosos sueños de odio, maldad, rencor, muerte, pecado, sufrimiento, dolor y pérdida es el hecho de compartirlos. Si no se comparten, se perciben como algo sin sentido, pues al no prestarles apoyo dejan de ser una fuente de miedo. Y el amor no puede sino llenar el espacio que el miedo ha dejado vacante, porque ellas son las únicas alternativas que existen. Donde uno aparece, el otro desaparece. Y el que compartas será el único que tendrás. Y tendrás el que aceptes, pues es el único que deseas tener. No, mira, estas que vinieron. Esta también vino de los últimos días. También Se de vino de niño. también, fíjate, Nina Simone. Te diré lo que es la libertad para mí. Es la ausencia del miedo. Pues esa es la suya. Seguimos con la mía. Esa digo cuando se lo mandé el otro día. Dale. Sí. ¿La quieres leer? Claro, pues esta es la mía. Ah, toca antes. ¿La de Nando? ¿Se Sí. cosas? Pues yo creo que. No, a ver. A ver, falta la mía. No me sé, no lo cuento la mía. Pues la mía, le cuento que me monté en un ascensor con mi vecina, época del COVID y de la pandemia y todo eso. Y me dice, el miedo es libre. Y yo me bajo mi alrededor, voy andando a mi casa y digo, el miedo aprisiona. Que yo tengo que ser libre. Pues la gente es libre de tener miedo y llevar su nivel y su camino de vida. Pues, o sea, la gente es libre en eso, en dónde lleva sus miedos y su experiencia de vida. Pero para mí el miedo siempre va a presionar, no te va a dejar. Es que la frase completa es: el miedo es libre y cada uno coge lo que quiere. Entonces, sí, va. si lo divides, no tiene sentido. Vale, esta es la última. Te la dejo aquí. Vale. Esto no lo leas. Te identificarás con lo que pienses que te ha de dar seguridad, sea lo que sea. Creerás que es lo que tú eres. Tu seguridad reside en la verdad, no en las mentiras. El amor es tu seguridad. El miedo no existe. Identifícate con el amor y estarás a salvo. Identifícate con el amor y estarás en tu morada. Identifícate con el amor y hallarás tu ser. A ver si hay una más. Me sé, Ah. ahí, ¿no? También lo sabía. Esa que pone. Fácil, ¿quieres contar tu experiencia del miedo? Como la contabas el otro día. Que tengo Ah, tantas. ¿Cuál, no, la que contabas el otro día. Se resume. cuál era la que faltaba? No te guardes, ¿no? Vale. Pues si quieres, cortamos. Bueno, yo si quieres, bueno, No, voy a vas a hacer, para terminar antes de, sí, quería comentaros un poquitín, bueno, hacer un poco de resumen, sí, no, bueno, pues eso, que como hemos leído en todas las fichas, la conclusión que hemos sacado, de que el miedo es eso, es un aviso preventivo, es una idea, ¿no?, que nos viene a la cabeza sobre algo que nos ha pasado, que algo que nos va a pasar,
y nos está como previniendo, oye, que mira a ver qué pasa, ten cuidado, que sea. Ese miedo nos está provocando esas emociones que hemos leído antes, que pueden ser un montón de ellas, y ese miedo, lo que si le damos vueltas, si le dejamos que crezca en nuestra cabeza, pues va eso, pues nos va dando un montón de puntos de vista, nos va, pues eso, comiendo la cabeza. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para combatirlo? Bueno, para disolverlo. Y bueno, ya hemos hablado que está el amor, pero bueno, para llegar a todo eso, llegar al amor, pues hay que seguir unos pasos, ¿no? Y algunos de los que, bueno, pues vamos a utilizar es, pues igual, pues ante una circunstancia de miedo, pues intentar simplificarlo de cómo actuar hacia ese miedo, de la manera más sencilla posible. En vez de, pues igual tengo que hacer esto, lo otro, no. ¿Qué es lo más fácil para mí? ¿Qué haría yo para afrontar ese miedo? Pues puede ayudarnos. Otra idea que nos puede... Sí, eso es. Experiencia siempre, ponerlo en práctica. Eso es. Saber que no es real, Sí. saber que no es real, y con eso... Eso. Lo que pasa es que, claro, si tú estás con un miedo, hablo de experiencia, no hablo de libros, yo de mi propia experiencia. Si tú tienes un miedo y no lo gestionas rápidamente, automáticamente pasa a tu cuerpo, se somatiza. Y ahí es más difícil de erradicarle. Pues en el pensamiento, te das cuenta que ese pensamiento no existe. O sea, esa mente que está pensando no eres tú. Tenemos pensamientos porque tenemos memoria y punto, y no hay más. Si le das cancha a ese ego que estás pensando, pues luego lo somatizas en el cuerpo y es peor. Hay que botarlo de raíz, como la mala hierba. Es mi forma de llevar. Vale, otra manera, sabemos que algo va a pasar y sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a minimizar las consecuencias. Vamos a hacerlo que eso que pase, o sea, vamos a ser conscientes de antes de que pase, bueno, pues mira, me va a pasar esto, pero voy a intentar que sea lo menos malo para mí, lo más malo para los que pasen las circunstancias. Pues buscas enseguida la solución, una solución pequeñita, venga, pues ante ese miedo, vuelve a buscar esta solución. Entonces, tú ya estás un poco minimizando también de esa manera. Y pues otra manera, no sé, es que sí, que una vez que pase, pues también Estás aprendiéndoles y viendo si le da realidad. Eso es, una vez que pase, pues también, pues que lo seas consciente de él y lo cambies de la mejor manera posible. Mi frase es que todo tiene solución. Y yo antes decía, todo tiene solución menos la muerte. Y ahora digo, todo tiene solución, porque la muerte no existe. Entonces, claro, esa es la teoría aquí, que estamos, y ya volviendo un poco al otro día, a todas las charlas, pues eso, que estamos viviendo en una experiencia y el miedo es parte de esa experiencia, es parte de, como el ego y todo, bueno, que todo es parte de que hay que saber lo que está allí, eso es que nos ayuda, hemos venido a este mundo a aprender gracias también, es una herramienta de aprendizaje, el miedo, entonces no hay que verlo ni como algo malo ni algo bueno. Pero una vez que lo identificas, pues eso, ya eres consciente de él y lo utilizas a tu beneficio. Y un gran maestro. Eso es. Esto hay que tirar la patada una vez que lo ha superado, porque si no él se va a quedar contigo, porque yo quiero una personalidad. Entonces, vale. ¿Quién es tu maestro, el ego o el miedo? Los dos, ¿no? Los dos, pues es porque hace eso, que lo juega eso.